¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal ABC Agroindustrial. Mi nombre Alex Javier Vaca Narváez. En este video trabajaremos un cuarto ejercicio donde realizaremos los balances molares de componentes en la operación de secado. Video que hace parte de la temática balance de materia y energía con vapores condensables. Bienvenidos. El ejercicio del día de hoy dice lo siguiente. El siguiente diagrama muestra el proceso utilizado para secar un cereal en una planta de alimentos. Primero se filtra el aire atmosférico, para este caso 15.000 metros cúbicos sobre hora, a 20 grados centígrados y a 745 milímetros de mercurio, y luego se comprime hasta 925 milímetros de mercurio. El aire se manda a un secador de donde sale a 195 grados centígrados y 840 milímetros de mercurio antes de pasarse al secador. En el secador el aire caliente pasa sobre el sólido húmedo. El ejercicio nos da el dato de 20.000 kilogramos hora. El sólido tiene una humedad del 45% al entrar al proceso. El gas sale del secador a 105 grados centígrados y 800 milímetros de mercurio y se le pasa a través de un cambiador de calor que enfría la corriente hasta 38 grados centígrados para quitarle algo de humedad antes de ser lanzado a la atmósfera. La presión parcial del vapor de agua en la corriente entrante al sistema es de 10 milímetros de mercurio y la del saliente del secador de 175 milímetros de mercurio. Y el ejercicio nos pide realizar lo siguiente. Completa el balance molar de materiales para cada corriente indicada, sabiendo que el sólido seco tiene un peso molecular de 315. La segunda pregunta dice determine la humedad relativa para la corriente 1, 2, 3 y 4 y finalmente nos pide determinar el porcentaje de humedad del cereal saliente del secador. Para desarrollar este ejercicio debemos recordar lo siguiente. Para encontrar los flujos, en este caso los flujos molares del agua y el aire, es importante recordar esos conceptos que se manejaron sobre equilibrio entre un líquido y un gas insoluble en un líquido, que es básicamente el ejemplo que se maneja cuando se utilizan equipos de secado, y trabajamos estos conceptos o estas ecuaciones. Recordemos que la parte teórica que se está manejando en este ejercicio se lo trabajo en un video anterior titulado Balance de materia y energía en vapores condensables. Recordemos que en estas fórmulas Y barra del agua significa fracción molar del vapor del agua, la cual es igual a m punto agua, que son las moles de agua, dividido entre m punto total, que son las moles totales. Para este caso serían las moles del agua más las moles del aire. Y esto también es igual a la presión parcial del agua, que está simbolizado por P raya agua, dividido entre PT, que es la presión del sistema. Tenemos otra fórmula en la cual las moles del agua divididas entre las moles del aire, en este caso m punto aire, sería igual a la presión parcial del agua dividido entre la presión total del sistema menos la presión parcial del agua. Estas formulitas vamos a trabajar más adelante. Repito que serían útiles para buscar los flujos molares que se piden en este ejercicio. Es importante también analizar que si trabajamos m punto agua, que recuerden que las moles del agua o los kilogramos de moles, eso sería igual al flujo molar del agua medido en kilogramo mol sobre hora, cuya simbología, como se pueden dar cuenta, sería G mayúscula barra agua. De igual manera, podemos decir que los kilogramos de aire serían iguales al flujo molar del aire medido en kilogramo mol sobre hora, cuya simbología sería G mayúscula barra aire. Otra cosa que debemos recordar es cómo se calcula la humedad relativa. Recordemos que la humedad relativa sería igual a la presión parcial del agua dividido entre la presión de vapor de esta agua, multiplicado por 100. Y tercero, recordemos que los balances de agua en las corrientes estaría dado por flujo molar de agua entrante, que sería igual al flujo molar del agua que está saliendo. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a desarrollar la primera parte del ejercicio que nos pide encontrar los balances molares del agua y el aire en cada una de las corrientes. Para esto vamos a manejar el aire, que recordemos que el aire es una mezcla de gases y vapor de agua, como gas ideal. Por lo tanto, podemos utilizar la siguiente fórmula, donde PV es igual a nRT. Recordemos que en esta fórmula P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles o los kilogramos de moles, R es la constante de los gases y T sería la temperatura. Si hablamos de la corriente 1, entonces podemos aplicar esta fórmula. Despejando N, tendríamos que N es igual a PV dividido entre R por T. Donde N, si reemplazamos, recordemos que P sería la presión. En este caso, la corriente 1 tiene una presión de 745 milímetros de mercurio. La vamos a convertir a atmósferas, teniendo en cuenta este factor de conversión, donde una atmósfera
tiene 760 milímetros de mercurio, por el volumen, que en la corriente 1 sería 15.000 metros cúbicos sobre hora, dividido entre R, recuerden que R es la constante de los gases, que para este caso utilizaremos 0,082 metros cúbicos por atmósfera sobre kilogramo mol grado Kelvin, multiplicado por la temperatura de la corriente 1, que para este caso son 20 grados centígrados, la cual le sumaremos 273,15 para convertirla en grado Kelvin. Si hacemos esas operaciones, tendremos que en este caso el flujo molar total de la corriente 1 sería 611,68 kilogramos mol totales sobre hora. Para encontrar el flujo molar de agua en la corriente 1, recordemos la fórmula que ya hemos trabajado. Para este caso utilizaré lo que es subrayado y voy a despejar las moles de agua, obteniendo esta fórmula. En este caso puedo decir que la fracción molar del agua la tomo como lo que estoy subrayando. Reemplazando, tendría que la presión parcial del agua dividida entre la presión total multiplicado por las moles totales sería igual a las moles de agua que tiene esa corriente 1. Reemplazando, diría que el flujo molar en agua en la corriente 1 sería igual a la presión parcial del agua de esa corriente, que sería 10 milímetros de mercurio, dividido entre la presión de la corriente 1, que sería 745 milímetros de mercurio, multiplicado por las moles totales, en este caso sería 611,68 kilogramos de moles totales, y eso me daría como resultado un flujo molar de agua en la corriente 1 de 16,42 kilogramos mol sobre hora. Para encontrar el flujo molar de aire en la corriente 1 haría lo siguiente. Recordemos que las moles totales serían igual a las moles de agua más las moles de aire. Si yo despejo en esta fórmula, tendría entonces que las moles de aire sería igual a las moles totales, que ya las tenemos, que serían 611,68 kilogramos mol sobre hora, menos las moles de agua que acabamos de encontrar, que sería 16,42 kilogramos mol sobre hora, y esto me daría como resultado que tengo un flujo molar de aire en la corriente 1 de 595,26 kilogramos mol sobre hora. Para calcular la humedad relativa en esa corriente, que es la corriente 1, recordemos la fórmula. Para este caso tenemos en la corriente 1, como se pueden dar cuenta, tenemos la presión parcial del agua, que sería 10 milímetros de mercurio. Nos faltaría encontrar la presión de vapor. Recordemos que la presión de vapor del agua la encontramos utilizando la ecuación de Antoine. Para este caso voy a utilizar el apéndice 6.2 del libro de problemas de balance de materia y energía en la industria alimentaria de Antonio Valiente, donde podemos mirar en este caso la ecuación de Antoine, donde el logaritmo de la presión de vapor del componente que vamos a trabajar, en este caso el agua, sería igual a A menos B sobre T más C. Recordemos que la presión está dada en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. Para el caso particular del agua podemos utilizar en este caso estos valores que he subrayado, tanto de A, B y C. Esta tabla o este apéndice nos aclara que podemos utilizar estos primeros valores cuando manejamos una temperatura de 0 a 60 grados centígrados, y si es superior a 60 manejaríamos estos otros valores que están aquí, que sería A, B y C. Para el caso de la corriente 1, pues utilizaríamos los primeros valores que estoy aquí indicando. En el caso de la corriente 2, que la temperatura es 195, la corriente 3, que sería 105, utilizaríamos los valores que están aquí, que los estoy subrayando en este caso, porque recuerden, estos valores de A, B y C dependen de la temperatura, en este caso mayores a 60. Si trabajaríamos la corriente 4, volvemos a 38 grados centígrados, utilizaríamos los primeros valores que están acá. Entonces hago esta aclaración para que entendamos luego de dónde salen esos valores de A, B y C, según lógicamente el estudio de cada corriente. Bueno, volviendo nuevamente entonces a nuestros cálculos de la presión de vapor del agua, reemplazando, tendríamos que el logaritmo de la presión de vapor del agua sería igual a 8,10765 menos 1750,286 dividido entre, en este caso, T, que es 20 más 235. Recordemos que ese 20 es la temperatura a la cual se encuentra la corriente 1. Si hacemos esos cálculos, tenemos que el logaritmo de la presión de vapor de agua es 1,2437, y eso me daría como resultado una presión de vapor de 17,5 milímetros de mercurio. Reemplazando en la fórmula, tendríamos que la humedad relativa de la corriente 1 sería igual a 10 milímetros de mercurio, como pueden darse cuenta en el gráfico de la corriente 1, dividido entre la presión de vapor que encontramos, que es 17,5 milímetros de mercurio, y esto multiplicado por 100 para un total de 57,14%. Aquí podemos observar el resumen
de los cálculos que hemos desarrollado de la corriente 1. Tenemos la cantidad de flujo molar total, el flujo molar de agua y el aire de la corriente 1 y la humedad relativa. Si continuamos con la corriente número 2, que sería este tramo que tenemos aquí, debemos considerar que el flujo molar total de esta corriente sigue siendo el mismo flujo molar total de la corriente 1, ¿no? Porque simplemente lo que hemos hecho es calentarlo un poco para mandarlo luego al equipo de secado. Por lo tanto, nuevamente el flujo molar de agua de la corriente 2 sería el mismo flujo molar de agua de la corriente 1, y es exactamente igual en el caso del aire. Tenemos que el flujo molar de la corriente 2 del aire sería igual al flujo molar de la corriente 1 del aire. Simplemente, para este caso en la corriente 2 nos faltaría calcular la humedad relativa. Nuevamente volvemos a nuestra fórmula. En este caso, como se pueden dar cuenta, solo tenemos la temperatura y la presión. No tenemos la presión parcial del agua ni la presión de vapor, por lo tanto las vamos a encontrar. Para encontrar la presión parcial del agua, pues nuevamente nos apoyamos en las fórmulas que hemos venido desarrollando. Me voy a basar en lo que tengo aquí subrayado y voy a despejar, en este caso, la presión parcial del agua. Despejo tendría esta fórmula, reemplazando tendría que la presión parcial del agua sería igual a flujo molar del agua, que serían 16,42 kilogramos mol sobre hora, dividido entre el flujo molar total de esa corriente 2, que serían 611,68 kilogramos de moles totales sobre hora, multiplicado por la presión. En el gráfico podemos darnos cuenta que es 840 milímetros de mercurio, y eso me daría como resultado una presión parcial del agua en la corriente 2 de 22,55 milímetros de mercurio. Ahora vamos a encontrar la presión de vapor que está en esa corriente. Por lo tanto, utilizando la ecuación de Antoine, nuevamente recordamos los valores de A, B y C, que serían los que ustedes pueden mirar en pantalla. La temperatura para este caso es 195 grados centígrados, por lo tanto el valor de A, B y C es diferente a los manejados en la corriente 1. Si desarrollamos la parte matemática, tendríamos que la presión de vapor del agua en la corriente 2 sería 10.545,1 milímetros de mercurio. Reemplazando estos datos, tendríamos entonces que la humedad relativa 2 sería igual a 22,55 milímetros de mercurio, que es la presión parcial del agua en la corriente 2, dividido entre la presión de vapor encontrada, que serían 10.545,1 milímetros de mercurio, por 100, y eso me daría como resultado 0,2138% de humedad relativa. Como se pueden dar cuenta, la humedad relativa de esa corriente 2 es realmente baja, ¿no? Aquí nuevamente tendremos un resumen de lo encontrado para la corriente 2. Si seguimos con la corriente número 3, aquí podemos considerar, si se dan cuenta, la corriente que venía a esta temperatura y con esta presión, entra al equipo de secado. Lógicamente aquí va ese aire seco, va a empezar a humedecerse para que empiece el proceso de secado. Por lo tanto, van a cambiar aquí las condiciones. Yo puedo decir que en la corriente 3 el flujo molar del aire se mantiene, sería el mismo de la corriente 2 y la corriente 1, que serían 595,26 kilogramos mol sobre hora de aire. ¿Por qué digo esto? Porque estoy trabajando en este caso en base seca, ¿sí? Entonces me servirá más adelante para los cálculos. Lo que va a cambiar lógicamente sería la cantidad de moles de agua, porque se está dando el proceso de secado como tal. Entonces, para calcular el flujo molar de agua que está en esa corriente 3, nuevamente volvemos a la fórmula que estamos trabajando, despejamos las moles de agua, reemplazando tendríamos que el flujo molar de agua en la corriente 3 sería igual a la presión parcial del agua, que la tenemos, el ejercicio nos dice que es 175 milímetros de mercurio, dividido entre la presión total, y el ejercicio nos arroja que son 800 milímetros de mercurio, menos la presión parcial del agua, que son 175, y esto multiplicado por el flujo molar del aire, el cual sería 595,26 kilogramos mol sobre hora. Si hacemos esta operación, tendremos un flujo molar de agua en la corriente 3 de 166,67 kilogramos mol sobre hora. Para encontrar la humedad relativa, nuevamente tenemos la fórmula que venimos trabajando. En este caso, el ejercicio nos da la presión parcial del agua, que la tenemos aquí, de 175 milímetros de mercurio. Nos faltaría encontrar la presión de vapor. Recordemos que la encontramos utilizando la ecuación de Antoine. Reemplazando los valores de A, B y C, tendremos los datos que miran en pantalla. Para este caso, la temperatura, como se pueden dar cuenta en el ejercicio, en la corriente 3 son 105 grados centígrados. Realizando la parte matemática, tendríamos una presión de vapor de agua de 906,1 milímetros de mercurio.
Reemplazando en la ecuación tendríamos que la humedad relativa 3 sería igual a 175 milímetros de mercurio. Recuerden que es la presión parcial del agua en esa corriente 3, dividido entre la presión de vapor encontrada, 906,1, y esto multiplicado por 100 tendríamos como resultado una humedad relativa en la corriente 3 de 19,32%. Y aquí tendríamos el resumen de los datos encontrados en esa corriente 3. Para la corriente 4, el ejercicio nos aclara que el aire se enfría, como se pueden dar cuenta, sale de acá del proceso de secado, se enfría y va a salir a 38 grados centígrados y a esta presión, logrando condensarse parte del vapor del agua, como nos damos cuenta aquí, que en este caso sería la corriente 5, ¿no? Esto ocurre cuando se llega al punto de rocío. Recordemos que en el punto de rocío la presión de vapor del agua es igual a la presión parcial de la misma sustancia, en este caso el agua. Esto lógicamente a la temperatura que se está manejando, que sería 38 grados centígrados. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es encontrar la presión de vapor a esa temperatura, a 38 grados centígrados. Nuevamente, de la ecuación de Antoine tenemos los valores de A, B y C, como los pueden ver en pantalla. Recuerden que la temperatura sería 38 grados centígrados, que sería la de la corriente 4. Realizando nuevamente la parte matemática, tendríamos una presión de vapor del agua en esa corriente 4 de 49,7 milímetros de mercurio. Como se ha explicado, la presión parcial del agua sería igual, sería 49,7 milímetros de mercurio, ya que se está trabajando con el punto de rocío, donde lógicamente ese vapor se está condensando al perder temperatura. Por lo tanto, para calcular la humedad relativa, reemplazamos en nuestra fórmula. Miren que la presión parcial del agua y la presión de vapor sería la misma. Por lo tanto, al multiplicarse por 100, esto daría 100%, lo cual indica que el aire sale en esta corriente 4 totalmente saturado. Con estos datos podemos encontrar las moles de agua de esa corriente 4 de esta manera. Despejamos las moles de agua. Y al reemplazar tenemos que el flujo molar de agua en la corriente 4 sería igual a la presión parcial del agua, que son 49,7 milímetros de mercurio, dividido entre la presión del sistema, que en este caso recordemos que es 745 milímetros de mercurio, que nos lo da el ejercicio, menos la presión parcial del agua, que es 49,7 milímetros de mercurio, por el flujo molar de aire, que sería 595,26, y realizando estas operaciones tendríamos un flujo molar de agua en la corriente 4 de 42,55 kilogramos mol sobre hora. Nuevamente aquí tendríamos el resumen de lo que se calculó en la corriente número 4. Para la corriente número 5, recuerden que es los condensados que se obtuvieron fruto de ese proceso de enfriamiento del aire que salió fruto del proceso de secado. Para este caso, las moles de agua simplemente las vamos a calcular realizando un balance de agua justamente, donde tenemos que el flujo molar de agua de la corriente 3, que es en este caso el aire que está saliendo fruto de ese proceso de secado, ¿cierto? Que está ingresando aquí, sería igual al flujo molar de agua de la corriente 4 más el flujo molar de agua de la corriente 5. Reemplazando los datos tendríamos 166,67 kilogramos mol hora menos 42,55 kilogramos mol sobre hora. Esto sería igual al flujo molar de agua de la corriente 5. Haciendo esa operación tendríamos que el flujo molar de agua de la corriente 5 sería 124,12 kilogramos mol hora. Para esta corriente, como hablamos de líquido, no tendríamos en este caso humedad relativa. En la corriente número 6, si se dan cuenta el gráfico, tendremos el ingreso del cereal que va a ser secado. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el flujo másico de agua. Para esto multiplicaremos 20.000 kilogramos hora, que es el cereal que está ingresando, por la fracción másica de agua. El ejercicio nos dice que tiene 45% de agua, en este caso 0,45. Eso nos da como resultado 9.000 kilogramos de agua sobre hora. Encontramos el sólido seco también de esa corriente 6, que sería igual a 20.000 kilogramos hora multiplicado por la fracción másica, en este caso de sólido seco, que sería simplemente 0,55. ¿De dónde sale este 0,55? Recordemos que yo puedo hacer 1 menos 0,45, que sería la fracción másica de agua, entonces me daría 0,55. Haciendo eso me daría como resultado 11.000 kilogramos de sólido seco sobre hora.
Con estos datos, entonces, encontraremos el flujo molar de agua de la corriente 6, multiplicaríamos esa cantidad de agua que tiene este producto, que sería 9000 kilogramos de agua hora, multiplicado por, conocemos que un kilogramo mol de agua tiene 18 kilogramos o pesa 18 kilogramos, ¿no? Eso basado en el peso molecular. Si hacemos la operación, tendríamos 500 kilogramos mol sobre hora, que sería el flujo molar de agua en la corriente 6. Hacemos lo mismo para encontrar el flujo molar seco, que en este caso sería 11.000 kilogramos de sólido seco hora, multiplicado por el peso molecular de, en este caso, nos dice el ejercicio que se tiene un peso molecular de 315 kilogramos, entonces utilizamos ese factor, un kilogramo mol de sólido seco sería 315. Haciendo esa operación tendríamos 34,92 kilogramos mol sobre hora, que sería el flujo molar de los sólidos que se encuentran en esa corriente 6. Para la corriente número 7, recordemos que es el cereal que ya sale fruto de ese proceso de secado. El ejercicio nos pide que encontremos el porcentaje de humedad que tiene esa corriente 7 o ese producto ya seco. Lo primero que debemos que recordar es que el flujo molar de sólido seco en la corriente 6 es el mismo flujo molar de sólido seco de la corriente 7, ¿no? Porque simplemente estamos perdiendo es agua. Recordemos que es igual a 34,92 kilogramos mol sobre hora. Para encontrar el flujo molar de agua en la corriente 7, vamos a hacer un balance de agua. Entonces diremos que el flujo molar de agua de la corriente 6, en este caso está ingresando, miren, esto está ingresando lógicamente al equipo de secado. ¿Qué más está ingresando? De la corriente 2 sería el flujo molar de agua de la corriente 2, sería igual a lo que está saliendo del secado, que en este caso sería el flujo molar de agua de la corriente 3 más el flujo molar de agua que está presente lógicamente en este cereal seco en la corriente 7. Si reemplazamos, tendríamos que el flujo molar de agua de la corriente 6 serían 500 kilogramos mol sobre hora, más el flujo molar de agua de la corriente 2 serían 16,42 kilogramos mol sobre hora, menos el flujo molar de la corriente 3 de agua, que sería 166,67 kilogramos mol sobre hora, sería igual lógicamente al flujo molar de la corriente 7 en agua. Realizando esa operación tendríamos como resultado que el flujo molar de agua en la corriente 7 sería igual a 349,75 kilogramos mol sobre hora. Teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar el porcentaje de agua en el cereal seco. Para eso voy a hacer un balance en base seca. El flujo másico de la corriente 6 multiplicado por su fracción másica de sólido seco sería igual al flujo másico de la corriente 7 multiplicado por su fracción másica de sólido seco. Noten que de esta igualdad, la parte izquierda la tengo sin ningún problema. Miren, L6 sería 20.000 kilogramos hora de producto. Los sólidos secos serían, en este caso, 1 menos 0,45 sería 0,55. L7 lo desconozco y también la cantidad de sólido seco, o perdón, la fracción másica de sólido seco también la desconozco. Pero puedo encontrar L7 teniendo en cuenta que L7 sería igual al flujo másico de agua más los sólidos que tiene esa corriente 7. Y recordemos que los sólidos de la corriente 7 son los mismos sólidos de la corriente 6, que para este caso son 11.000 kilogramos de sólido seco hora. Me faltaría encontrar el flujo másico de agua teniendo en cuenta esta fórmula. Puedo utilizar esta fórmula donde flujo molar de la corriente 7 multiplicado por el peso molecular del agua me daría este valor que estoy buscando. Si yo reemplazo, tendría entonces 349,75 kilogramos mol de agua multiplicado por, recuerden que 18 kilogramos es un kilogramo mol de agua, ¿no? Realizando las operaciones tendríamos un flujo másico de agua en la corriente 7 de 6.295,5 kilogramos de agua sobre hora. Si reemplazamos esos valores en esta fórmula, tendríamos entonces 6.295,5 kilogramos de agua sobre hora, más, recuerden, el sólido seco de la corriente 7, que sería 11.000 kilogramos de sólido seco sobre hora, para un total de 17.295,5 kilogramos hora, que sería L7. Con estos datos puedo reemplazar lógicamente en esta fórmula y despejar la fracción másica de sólido seco en la corriente 7.
Reemplazando tendría L6 que sería 20.000 kilogramos hora multiplicado por 0,55, que recuerden que es la fracción másica de sólido seco en la corriente 6, sería igual a 17.295,5 kilogramos hora, que es L7, multiplicado por en este caso la fracción másica de sólido seco. Despejando tendríamos en este caso un resultado de 0,64, que sería el 64% de sólido seco. Pero la pregunta me pide el porcentaje de agua en este cereal, por lo tanto yo puedo decir que 1 menos 0,64 es igual a 0,36, o dicho de otra manera, puedo decir que el cereal seco tiene 36% de agua. De esta manera hemos dado respuesta a cada pregunta que nos hace este ejercicio. Muchas gracias. Si te gustó este video, continúa mirando videos sobre balance de materia y energía o del tema de tu interés en este canal. Recuerda darle like y suscríbete. ABC Agroindustrial.